Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos al programa Hawái para Cristo. Estamos muy contentos de poder estar en la casa de Dios como siempre, haciendo la voluntad del Señor, predicando el mensaje de la palabra y llevando a Jesús a los corazones de las gentes. Jesús ha venido para bendecirnos, para salvarnos, para ser nuestro compañero. Hoy estaremos viendo y experimentando la presencia de Dios en nuestras vidas, porque es el deseo de Dios que nosotros siempre lo tengamos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y hoy vamos a disfrutar de su presencia como nunca antes. Amén. Cada día Dios va perfeccionándonos para bendición y para hacer visible su presencia en nosotros. Regresamos con el mensaje del Señor. Pausas oscuras de un lado y de otro lado oscuros y una poquita de luz aquí. Y eso me causó sensación de esto no es normal. Pero cuando fui al doctor había sufrido un stroke y el derrame cerebral no se llevó a cabo por la oportunidad de que mi hijo me llevó muy pronto al doctor, y así estuve durante varias horas. Mientras se llevaba a cabo la oración, como a las 10:30 empecé a recobrar la vista, ya miraba hasta aquí. A las 11, cuando ustedes terminaron quizá la oración, yo estaba completamente sano para la gloria del Señor. Y a Dios le damos la gloria y a Dios le damos la honra. No secuelas, no efectos secundarios, sino que estamos ya trabajando para la gloria del Señor. Amén. Padre, te doy gracias esta mañana. Te pido tu dirección, te pido tu aprobación, Padre Celestial, y pido, Padre, que tú hagas misericordia. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que nos bendigas y nos ayudes. Señor, tu palabra es bendita, pero esta mañana te pido que la bendigas en cada corazón y que cada corazón pueda, Señor, sentir tu presencia. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, que tu presencia se haga real en nuestras vidas. Y que tú, Señor del cielo, seas el que te glorifiques esta mañana en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana vamos a ver, hermanos, cómo reaccionamos a la presencia de Dios. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, no teníamos gozo, ni paz, ni alegría. Cuando nosotros íbamos a la iglesia, pues menos. Porque durante muchos años, cientos de años, se llevó a cabo la misa solo en latín. Y hermanos, pues no entendíamos nada. Así es que de todas maneras éramos devotos a ir a la iglesia, íbamos a la iglesia, estábamos ahí oyendo al sacerdote y oíamos y decía y cantaba y hacía más cosas. Y nosotros no entendíamos absolutamente nada. De manera que no sacábamos ningún provecho con ir a la iglesia, pero íbamos a la iglesia. Hermanos, la presencia de Dios desde el principio de la creación ha sido la parte fundamental de nuestras vidas. Hoy vamos a ver algunas causas por las cuales la presencia de Dios no se ha sentido en el corazón. Y cuando las personas no tienen esa comunión, cuando las personas están en miedo, en temor, en fobias, no pueden captar la presencia del Señor. Los discípulos de Jesús, conociendo a Jesús y estando ellos caminando con Él, viendo los milagros y maravillas, cuando vieron que Jesús venía en el mar, pensaron que era un fantasma y se espantaron. No era la presencia de Dios para ellos una bendición, sino era un tormento, era un espanto. Cuando iban en la barca y se hundían, hermanos, ellos tenían miedo y tenían temor de que se fueran a hundir. Y no se daban cuenta que con ellos iba su salvavidas, si podemos decir así. Iba su Salvador con ellos, pero no entendían. No lo pudieron adorar durante el tiempo de su ministerio, porque no les cabía en su mente que era el Dios omnipotente el que estaba con ellos. De manera que, hermanos, el pueblo y sus discípulos muchas veces no entendieron la presencia de Dios.
Como muchas personas en nuestros días van a la iglesia, participan, pero no sienten absolutamente la presencia de Dios, porque no sienten el temor, porque no sienten la alegría. Esta mañana, hermanos, el servicio empezó con una exhortación tremenda para nuestras vidas. Y el joven que empezó esta mañana el servicio lo hizo con tanto dinamismo y decía: si usted es cristiano, haga ruido. Pero ese tiempo parece que se ha terminado, porque, hermanos, hay estorbos en las vidas de cada persona para no poder expresar. De manera que tenemos diferentes culturas y diferentes formas de pensar. Suceden todas en todo círculo social. Por ejemplo, entre los discípulos, hermanos, que era tremendo para predicar y gritaba y exhortaba. Tenemos a Pedro. Pedro gritaba y Pedro exhortaba y hacía cuánta cosa, hermanos. Siempre salía adelante, colérico, y él le gritaba. Tenemos a Pablo, un hombre con sabiduría, con enseñanza, sus palabras justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios. Increíble. Pedro, más en cambio, decía como la puerca lavada y el perro que se vuelve a su vómito. ¿Qué? Tanta exhortación, hermanos, que tenía. Pero así es, hermanos, el sistema. Más en cambio, Juan decía: hijitos míos, no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Cada uno tenemos nuestra forma de adorar a Dios, pero una de las cosas más importantes de nuestras vidas es que su presencia esté en nosotros y entendamos que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entendamos que Dios está con nosotros. Eso es lo más importante de nuestras vidas. Cuando no sentimos la presencia del Señor, cuando nosotros no estamos seguros que Dios está con nosotros, tenemos graves problemas en nuestras vidas, graves problemas en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a entender, porque hay algo que nos estorba. Esto, hermanos, es importante que entendamos. Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo estaré contigo. Esa es la diferencia, hermanos, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que es cristiano y el que no es cristiano. Esa es la diferencia. Cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros. Imagínense a los discípulos, Dios estaba con ellos, pero en lugar de verlo como Dios, lo miraron como un fantasma. En lugar de verlo como Dios, como Salvador, lo miraron como un hombre dormido y desentendido en la barca. Señor, ¿por qué duermes? ¿No ves que perecemos? Dios conoce nuestras vidas y sabe perfectamente en la situación que nosotros nos encontremos, sabe mejor que nosotros lo que va a suceder, pero nosotros cuando no entendemos la presencia de Dios, nos ahogamos, nos unimos, nos hundimos, nos quemamos de desesperación. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Wow. Soy tu Salvador. Yo, Jehová, vuestro Dios, soy tu Jesús. Eso quiere decir Salvador. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel. Yo soy tu Salvador. Yo soy el que está abierto para escucharte. Yo soy el que estoy amplio para librarte. Yo soy el que te da la seguridad, el que te libera. Yo soy el que te socorre. Yo soy el que te ampara. Yo soy el que te ayuda. Yo soy el que conserva tu vida. Yo soy el que te defiendo. Yo soy el que te doy favores. Yo soy tu guardador, tu libertador, tu rescatador. Soy tu salvación. Soy tu salvador. Te salvo, te socorro, te doy la victoria.
Eso es salvación, hermanos. Ese es el nombre de Yeshua. Es un nombre. Pero cuánto temor existe en la vida del ser humano cuando no entendemos. Decía Job, tu presencia me parece un fantasma y me espanta. Cuando no entendemos el plan de Dios nos espantamos. Cuando no tenemos la presencia de Dios le tenemos miedo a la muerte, al diablo, al cucuy, al coco, al fantasma, al chanclas, como dicen. Porque hay algo que está estorbando nuestras vidas. 2 veces he ido al hospital de muerte y nunca he tenido miedo. Hace años, cuando yo me convertí, seguramente usted lo experimentó, ese gozo, esa paz, esa alegría. El hermano César decía, ¿cuántos recuerdan cuando el Señor los salvó? Claro que los recuerdo, y aún más que nunca, y mejor que antes. Porque cuando me convertí yo dije, Señor, con que me dé 50 años ya con eso me conformo. Y siempre estuve conforme con eso. Pero hoy tengo a mi esposita, la amo y no quiero que se quede sola, amén. Porque es una bendición tenerla a mi lado. ¿Saben qué, hermanos? ¿Saben quién es el mejor chofer de aquí de Hawái? Yo tengo a la ley a mi lado. Y la ley me cae muy duro cuando me paso alguna luz amarilla. No te pases la luz amarilla. Tú eres pastor, debes de dar ejemplo. No te preocupes, si encuentro un policía como Tyler, me va a perdonar. Amén. Perdonó a uno que le gritaba y le hacía tantas cosas y salieron hechos amigos. Pues hermanos, nosotros tenemos ese privilegio. ¿Cómo reaccionan algunas personas para encontrar al Señor? Moisés le decía al Señor, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Los que aborrecen al Señor no tendrán la presencia del Señor. Y también te decía, a tu reprensión, Señor, huyeron. Al sonido de los truenos se precipitaron y oyeron y se fueron. Y cuando no queremos la presencia de Dios ni obedecerle, nos escondemos y nos vamos de su presencia como lo hizo Jonás. El salmista decía, pero ¿a dónde iré de tu presencia? ¿En dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si descendiera a lo bajo de la tierra, ahí me guiará tu mano. Entendamos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, que necesitamos nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas. Ella nos dará seguridad, ella nos dará salvación, ella nos podrá rescatar del pozo cenagoso, de la desesperación. Ella será nuestro guardador, nuestro libertador. Esa salvación que Él ofrece, eso es lo que el cristiano puede gozar. Pero desgraciadamente hace muchos años que Jesús salió de muchas iglesias. ¿Cómo reaccionamos a la presencia de Dios cuando estamos tristes, preocupados, con fobias, con dolor, con heridas en el corazón, con sentimientos encontrados? ¿Cómo reaccionamos? El viernes mi esposa trajo un tema muy importante a la iglesia y hablaba acerca de un compañero del camino que camina con nosotros, y hacía mención acerca de los caminantes de Emaús, que quiero leerlos en estos momentos para la gloria del Señor, porque nos habla de 2 personajes, hermanos, como tú y como yo, que caminamos en esta vida y que teniendo problemas y teniendo necesidades y teniendo fobias y teniendo ataques del enemigo, muchas veces no podemos sentir la presencia de nuestro Dios. Pero una de las cosas importantes en la vida del cristiano es poder ser llamado hijo de Dios. Decía el hermano César, tenemos una identidad bien marcada en nuestras vidas y es que nosotros somos hijos de Dios. Eso hace la diferencia, hermanos. Pero cuando tenemos dolor y cuando tenemos tristeza, dice la palabra del Señor, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fíjense ustedes, hermanos, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, nosotros necesitamos a Jehová, nuestro Dios, que es nuestro Yeshua, a Jehová nuestro Dios, que es nuestra salvación, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordia, el que sacia de bien nuestra boca, el que nos corona de favores y misericordia. Él es el Señor nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor que Jesús se acercó a ellos y caminaba con ellos. Qué importante. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Ellos, hermanos, eran discípulos, quizá eran discípulos de aquellos 70 que él había escogido y que los había mandado a predicar. Ellos vieron los milagros, llegaron tan contentos con el Señor, le dijeron: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Jesús le dice: no se gocen tanto de ello, gócense que tengan la presencia de Dios, gócense que sean salvos, gócense que tengan a Jesús como su Salvador, gócense que Dios sea su Padre, gócense en eso. Y estos discípulos, hermanos, vieron la obra de Dios, vieron, hermanos, la salvación de Dios, vieron los milagros, estuvieron en los panes que se repartieron, vieron los milagros del ciego, del cojo, del sordo, del paralítico, vieron las liberaciones que se llevaron a cabo, hermanos. Pero ahora había tristeza en sus corazones. ¿Por qué? Porque siempre nosotros vemos la parte, hermanos, la parte difícil, la parte de la crucifixión, la parte del dolor, la parte de donde todo se terminó. Pero no vemos el milagro de su resurrección. Estos discípulos decían: pues estamos tristes porque Jesús de Nazaret fue entregado por las autoridades y le crucificaron. Y les dice ellos, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que de ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue profeta, poderoso en obras y en palabras delante del pueblo. Hermanos, ¿qué es la reacción que ellos tuvieron? Desconocieron completamente quién caminaba con ellos, por el dolor, por la tristeza. No hay nada más increíblemente fuerte que una depresión, que una falta de paz en el corazón, que una preocupación. Eso ocupará el espíritu, alma y cuerpo de las personas y no podrán reaccionar a las palabras de ánimo que les den las personas. Solo Dios puede hacer reaccionar a eso. Las personas en depresión no pueden oír, no pueden comprender la alegría, el gozo que hay alrededor de ellos. En la televisión salen algunos comerciales cuando una señora está en depresión en su casa, una bonita casa, un buen esposo, y se encierra en su cuarto y empieza a llorar y empieza a azotar la puerta y su esposo le toca: por favor, ábreme, todo está bien, pero no puede escuchar porque hay un dolor dentro de ella. Y hermano, eso no puede existir en los cristianos. Y déjenme decirle, yo he predicado acerca de la depresión y siempre les digo: no, aquí en la iglesia nadie está en depresión. Y cuando prediqué que 2, 3, 4 estaban en depresión, dije: ¿qué? ¿En dónde está nuestro Salvador? ¿En dónde está nuestro libertador? ¿En dónde está el que nos da nuestra seguridad? ¿En dónde está el que nos libra del lazo del cazador? ¿En dónde está nuestro socorro? ¿En dónde está nuestro amparo? ¿En dónde está nuestra ayuda? ¿Somos o no somos hijos de Dios? Job decía: aunque me matare, yo en él esperaré. El salmista decía: que me castigue el justo será un favor. Está poniendo atención a mi vida y no quiere que perezcamos con el mundo. Cuando suceden cosas como las que me sucedieron a mí, hermanos, sé perfectamente que Dios está en mi vida. Pero quizá mis enemigos digan: ¿por qué no se murió? ¿Cómo fue que la hizo? ¿Por qué? Pues nada, ni más ni menos
que yo tengo un Salvador que se llama Jesús, Yeshua. Yeshua, el que me favorece. Yeshua, que es mi guardador. Jesús, que es mi salvación. Jesús, que salva, que socorre. Jesús, el que nos da la victoria. Hermanos, con esa mentalidad nosotros necesitamos vivir. Con esa mentalidad de liberación. Amén. Como dije esta mañana, el servicio empezó en fuego, en llama de fuego, en el poder del Espíritu Santo, exhortando nuestras vidas, recordándonos que del campeonato de fútbol en estos momentos, hermanos, gritarán. Hay una figura que puse en el tablero para este año, no tendrás dioses ajenos, y es unas personas que están cubiertas de nieve. Ese día cayó en Nueva York un pie de nieve, hermanos. El estadio estaba lleno de adoradores. Se cubrieron de nieve y nadie se movió, porque no querían faltar en la adoración a su Dios. Y esto me espanta, hermanos. Porque cada día, cada momento, cada 8 días los templos se llenan de adoradores en los estadios. Y por miles harán lo imposible por llegar al templo. Llevarán su ofrenda de miles de dólares por pagar por sus lugares que van a ocupar. 8,000, 10,000 dólares por un asiento. ¿En qué cabeza cabe, hermanos? ¡Qué locura de gasto! Pero de que hay tontos, los hay. Disculpen la palabra. No es posible, hermanos. No es posible. Pero pídanle una ofrenda para la obra de Dios y no son capaces de dar. Increíble, hermanos. Increíble. ¿Cómo reaccionamos a la presencia de Dios? ¿O cómo deberíamos de reaccionar? Miren lo que dice en el segundo libro de Reyes. Dice acerca de el criado de Eliseo, que tenía miedo porque vio al ejército de Siria que venía para atacarlos. Y decían, varón de Dios, ¿qué haremos? Dice la palabra del Señor que se levantó de mañana y salió salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía situada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No tenemos ayuda, no estamos seguros, no hay quien nos libere, no hay quien nos socorre, no hay quien nos ampare. Y el profeta le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Son más los que están con nosotros. El otro día, por alguna razón, vinieron alguien de las oficinas de gobierno para ver cuántos éramos y quiénes éramos. Y durante el servicio se asomó por ese lugar y se quedó espantado. Y cuando testificó en la corte de nosotros, dijo, había miles de gentes en ese lugar. Nunca hemos sido miles, amén. Nunca hemos sido miles, pero ese hombre miraba, hermanos, miraba con ojos espirituales el poder de Dios en esta iglesia. Se quedó admirado que hubiera tantas personas adorando al Señor. No tengan miedo, hermanos. No tengan miedo, no tengan temor. Es más los que están con nosotros que los que están con el mundo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro perdonador. Él está abierto a ayudarnos, a librarnos, a estar seguros en donde estamos parados, en nuestra salud, en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, aún en nuestra estadía en los Estados Unidos, donde quiera que estemos. Si estamos aquí no es la casualidad. Somos guerreros, somos siervos de Dios, somos atrevidos, porque venimos, hermanos, de lejos y muchas veces sin hablar el idioma, pero eso no importa. Dios habla por nosotros, amén. Dios está con nosotros y eso
es lo más importante. Cuando pasas por las aguas no te anegarán, y si pasas por el fuego no te quemarán, ni flama tocará tu morada. Porque yo soy Jehová, tu salvación. Yo soy Jehová, tu Yeshua. Yo soy Jehová, el que te libro. Yo soy Jehová, el que te guardo. Hermanos, qué privilegio tenemos como hijos de Dios proclamar esto en nuestras vidas. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Se ha dado cuenta lo que hay a nuestro alrededor, hermanos? La sombra del Señor nos cubre, estamos seguros bajo sus alas, amén. Y aunque andemos en valle de sombras de muerte, Él va a estar con nosotros. La presencia de Dios es importante para nosotros. La presencia de Dios es importante a nuestras vidas. No tengamos miedo, hermanos. Cuando suceden cosas en nuestras vidas, lo primero que preguntamos: ¿eres tú, Señor? Tú has traído esta prueba a mi vida. ¿Eres tú, Señor? Porque es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Eres tú, Señor? ¿O es alguien más? Hermanos, cuando Dios quería mostrarse a su pueblo, Dios quería que supieran que en Él tienen la salvación, el refugio, el amparo, la bendición. De manera, hermanos, que dice la palabra del Señor que Él se apareció en una gran nube y los cubría en el día del sol, de la fatiga, y los cubría con esa nube de bendición que estaba. Oh, hermano, y en la noche, en el frío, una llama de fuego estaba ahí, visible para ellos. Y cuando los llevó al monte del Sinaí, les habló y oyeron la voz de Dios, y son testigos de haber escuchado la voz de Dios. Ese pueblo rebelde y malvado, cuando oyeron la voz, se espantaron, hermanos, y se espantaron tanto que huyeron del monte y se fueron de ahí, y le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú, que no nos hable él, porque nos espanta. Yo no sé cuántos les espanta la voz de Dios. Hermanos, cuando Dios nos pone en el problema, Él va a sacarnos de ese problema. Cuando nosotros somos sus hijos, cuando nosotros le reconocemos que Él es, hermanos, el que nos hace libre, que Él es el que nos ampara, que Él es el que nos ayuda. Pero ¿qué estorba la presencia de Dios, hermanos? Miren, hermanos, Dios, un Dios maravilloso, hizo al hombre y le dio libre albedrío. Él, en su trono, tiene millones, billones, trillones, cuatrillones de cayones de ángeles que ejecutan sus órdenes. Pero Dios hizo al hombre para caminar con Él y platicar con Él. Y bajaba Dios, hermano, bajaba Jesús y caminaba con Adán y le enseñaba y lo doctrinaba y le decía lo que hiciera. Y, hermanos, gozaba el hombre de la presencia de Dios. Pero un día, hermanos, desobedecieron a Dios. Y cuando se desobedece a Dios, se pierde el compañerismo. Cuando se desobedece a Dios, hermanos, ya no existe esa confianza, a veces hasta ni orar, porque le hemos faltado a Dios, porque hemos pecado delante del Señor. Y el pecado nos acusa y nos priva de la bendición de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Dice la palabra bendita del Señor: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Ahora sí, hermanos, ellos estaban conscientes de que algo no estaba bien. Se avergonzaron, hermanos, de estar desnudos. Y cuando ellos estaban desnudos, hermanos, el Señor los llamó y ellos oyeron su voz. Miren, hermanos,
Ellos se espantaron y se escondieron, hicieron delantales y se proveyeron para sí. Dijeron, no importa que hagamos pecado, no importa que estemos desnudos, vamos a hacernos unos delantales para aparentar que estamos bien. El salmista decía, hermanos, en uno de sus salmos, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No podemos nosotros escondernos, no podemos decir que nadie se da cuenta de lo que hacemos, porque de Dios no nos podemos esconder. Reaccionemos, hermanos, a la presencia del Señor, reaccionemos a su bondad bendita, reaccionemos a sabiendas que no podemos huir para ningún lado. Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay tinieblas para Dios. No hay tinieblas. Cuando llega la luz, desaparecen las tinieblas. Las tinieblas realmente no existen. Lo que pasa es que no hay luz en la oscuridad. Pero Jesús, hermanos, Él es la luz del mundo y Él es el que nos trae su bendita presencia. La reacción natural de evitar la presencia de Dios, hermanos, la vemos en los primeros padres en el Edén. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? ¿Por qué las personas a veces se esconden cuando han hecho mal y no quieren que los hermanos los inviten a la iglesia? ¿Por qué? Porque saben que han hecho algo malo y no se sienten bien, no pueden sentir la presencia de Dios. Y aunque saben muchas veces que por medio de los hermanos es la voz de Dios hablando, hermanos, ven a la iglesia. Pero muchas veces ellos desprecian y se esconden. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Como si Dios no supiera dónde está. Dijo David, si habitara en el cielo, ahí estás tú. Y si descendiera al Seol, también ahí estás tú. No hay lugar en donde tú no estés. Él, hermanos, conoce nuestras vidas. Él sabe nuestra condición. Y todavía les pregunta, ¿dónde estás tú? Y las excusas no faltaron. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese. Y allí empiezan las excusas. La mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Y Eva le dice, la serpiente me engañó. Y la serpiente dice, pues ni modo, me la creyeron y ya se amolaron. Y el hombre le entrega el dominio a la serpiente y hasta el día está dominando las vidas de las gentes. Qué terrible. Para eso Dios provee un Salvador, un Salvador que nos libra, que nos guarda y que nosotros tenemos en nuestras vidas porque le hemos conocido. La reacción natural de la presencia de Dios cuando pecamos es tratar de escondernos, o nos hacemos los desentendidos, o le echamos la culpa a otros. Pero cuando nosotros reconocemos, hermanos, la gracia bendita del Señor es tan inmensa, su favor tan increíble, que no hay pecado tan grande que nuestro Dios no pueda perdonar. No hay pecado. Es como un padre de familia que su hijo le pide perdón por lo que ha hecho. El padre se conmueve inmediatamente. En una ocasión mi nieto Lucas cometió un error en su vida y su papá fue y lo exhortó, le dijo, ¿qué hiciste? Y hermanos, con esa desesperación, con ese dolor, empezó a gritarles, papi, perdóname, papi, empezó a llorar, perdóname.
Hermanos, ¿quién va a reaccionar con coraje hacia una persona, hacia un niño, hacia cualquier enemigo, cuando está reconociendo sus faltas, cuando está reconociendo lo que hizo? Nosotros no podemos ocultar, hermanos, que pecamos delante de Dios, que hicimos lo malo, y que si nos hacemos de la vista obesa, como dicen por ahí, no tiene ningún resultado. Porque cuando Dios nos habla para restauración. Pero cuando el enemigo nos quiere destruir, nos destruirá si nosotros no acudimos a Jesús como nuestro Salvador. Si nosotros descuidamos ese pensamiento, esa idea de que Dios es nuestro Salvador, estamos en grave problema en nuestras vidas. En grave problemas en nuestras vidas. ¿Cómo reacciona Dios a la presencia del pecado? Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los sacó, hermanos, los sacó del huerto del Edén. Increíblemente, hermanos, pero los sacó del huerto del Edén. Y saben que nunca más volvieron a tener comunión con Dios. Porque en lugar de acudir como mi nieto Lucas, pidiendo perdón y gritándole a Dios que habían pecado, se escondieron y se echaron la culpa uno al otro. Cuando nosotros reaccionamos en esta forma, no tenemos escapatoria, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer nuestras faltas. Yo estoy pecando delante de Dios, estoy haciendo lo malo, y es verdad, yo lo estoy haciendo. Señor, perdóname. Dios en su gracia bendita, como dije al principio, no hay pecado tan grande, tan grande, tan grande que Dios no pueda perdonar. ¿Y cómo lo hace, hermanos? A través de su gracia bendita. Y luego sigue diciendo el apóstol: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados, somos hechos puros, somos hechos santos, somos hechos como si nunca hubiéramos pecado. Eso significa justificación. No hay, hermanos, ni archivos, ni libros que se encuentren nuestros pecados. Pero ¿saben qué? Nosotros sí los recordamos. Nos recordamos porque nuestra mentalidad no alcanzamos. Cuando nosotros no alcanzamos, hermanos, a encontrar sanidad en Dios, tenemos que reconocer nuestros pecados. Y muchas veces Jesús dice: hace mucho que te perdoné, hace mucho que me olvidé de eso. Pero la culpabilidad viene a la vida de las personas. Dijo el salmista, cuando él pecó delante del Señor, lo más sano y lo más bueno que es reconocer nuestras faltas. Miren, hermanos, estamos en una época en que nosotros tenemos que tener la presencia de Dios a nuestro lado, ¿ok? Porque van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir escasez, va a venir hambre, va a venir, hermanos, persecución. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a gritar, decía Tyler: Señor, ten misericordia de mí, mira. No. La mejor oportunidad, que siempre les he dicho, la tenemos ahora, para cuando venga el tiempo de angustia, de dolor, no tengamos que estar gritando. Que no vengan los excuse me, que no vengan las disculpas, sino que estemos seguros. Señor, decía Ezequiel, yo te he servido fielmente. Yo he sido fielmente tuyo. Yo he derribado los altares de Baal. Yo he destruido la idolatría. Yo te he seguido en el camino de verdad. Yo he sido fiel a tu palabra. Ayúdame. Dame chance de que viva unos años más. El Señor ya le había dicho al profeta: ve y dile que se va a morir. Y el profeta, tal como Dios le dijo: sabes que arregla tu corazón, te vas a morir, no vas a vivir. Y dice: ¿qué pasó? Dice: si yo le he servido a Dios, y Dios, que sabe todas las cosas, es verdad, dale un chance más. Y lo sanó. Estando podridos de cáncer, lo sanó. Esto es increíble, hermanos. Es increíble cómo actúa nuestro Dios para nuestra vida cuando nosotros le reconocemos. Decía el salmista David, después de que pecó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme
el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, esa es la reacción. En tu presencia, dice un canto, hay plenitud de gozo. Cuando confesamos nuestras faltas, dice la palabra del Señor que somos bienaventurados cuando cuyos pecados han sido perdonados y borradas nuestras faltas. Hay un canto que dice, anhelo tu presencia. Y hermanos, si nosotros anhelamos la presencia del Señor, tenemos que caminar junto con el Señor. Cuando aquellos hombres caminaron con Jesús, no lo reconocieron por sus temores, por sus fobias, por sus decepciones. Yo no sé cuántos en estos momentos tienen problemas en su vida, cuántos tienen todavía dolor, amargura, rechazo, heridas en el corazón. Eso no nos dejan reaccionar al Señor. Un hombre perdió a su hermanito en un incendio, y cuando ellos salieron en Texas, que su hermanito se perdió su hermanita, y él la estuvo buscando por todos lados. No podía conciliar el sueño, no podía vivir, no podía expresar sus sentimientos, porque todo el tiempo estaba pensando en su hermanita que se había perdido. Cuando hemos perdido nosotros nuestra salvación, cuando hemos perdido, no que se pierda, sino cuando hemos descuidado nuestra salvación, estamos en serios problemas en nuestras vidas. De manera, hermanos, que aunque venga la contestación, no la vamos a poder entender. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. En su presencia recibimos su amor sin reservas, donde sentimos la paz, el gozo. Dios anhela que busquemos su presencia. Dios, hermanos, Dios no quería habitar en un tabernáculo. No, ese no era el lugar. Él quería habitar con nosotros, con el hombre. Ese era su plan. Por eso caminaba con Adán en el huerto del Edén. Por eso platicaba con él. Por eso se movía con él. Porque es el plan de Dios que esté con nosotros. ¿Cuántos de ustedes pueden gozar de esa presencia? Señor, estoy en tus manos este día. Tú me vas a guiar, me vas a bendecir, vas a defenderme del mal, de los accidentes. Y nos aseguramos con esa aseguranza que se llama Yeshua, esa salvación sin reserva que Él nos concede. Decía el salmista, me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. La diestra de Jehová me ha sostenido. Y la diestra simbólicamente es Jesús. Es la diestra de nuestro Dios. Somos transformados cuando vemos ante la presencia de Dios, cuando venimos de la presencia de Dios con corazones sinceros, abiertos y receptivos a la obra del Espíritu Santo. Dios no rechaza jamás a aquel que se acerca a Él y lo busca humildemente. Es algo que nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Es algo que nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor. Fuimos hace muchos años a un retiro espiritual. Había una presencia de Dios en ese lugar. Y la Asamblea de Dios hizo un retiro en las montañas de Azusa. Y por esas montañas preciosas que hay allá, tuvimos 3 días, hermanos, de un avivamiento, pero increíblemente. Veníamos con los rostros cambiados como Moisés, que descienden del monte. Así llegamos a nuestros hogares. Y hermanos, antes de irnos, el pastor dijo, nos vamos, hermanos, contentos que la presencia de Dios ha estado aquí con nosotros. Y se levanta alguien llorando, hermano, dice, yo no he sentido la presencia de Dios. No he sentido la presencia, pero ¿cómo? No he sentido la presencia de Dios. Le dice, ¿qué has hecho en tu vida? Y él confiesa sus pecados. Dice, hermanos, vamos a orar que él sienta la presencia de Dios. Hermanos, el servicio no se terminó ahí, porque la presencia de Dios se empezó a manifestar en todos nosotros para la gloria de su nombre. Y sentimos, hermanos, su presencia. No queríamos bajar del monte, porque su presencia estaba ahí. Cuando nosotros aprendemos a que esa presencia esté en nuestras vidas, hermanos, somos más que vencedores. Porque el poderoso de Israel
está con nosotros. Moisés anhelaba la presencia del Señor y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Con eso yo descansaría. Con eso yo no me preocuparía. Hermanos, porque la presencia de Dios trae bendición. Dice que somos transformados cuando venimos a la presencia de Dios con corazones sinceros. Somos transformados. Somos abiertos y receptivos a la obra del Espíritu Santo. Dios jamás rechazará a aquel que le busca con humildad. Válgame la redundancia. San Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Somos escogidos de Dios. Tenemos el privilegio de conocer a Yeshua, nuestro Salvador, a tener como Dios Jehová de los ejércitos, como nuestro Dios poderoso que va y que pelea nuestras batallas. Tenemos esa grande oportunidad. Le dice: mi presencia irá contigo. Y Moisés, queriendo asegurarse, le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, si la presencia de Dios no va con nosotros, estemos preocupados. Preocúpese. No puede ser más grande el dolor, no puede ser más grande la herida, no puede ser más grande el menosprecio, el rechazo, no puede ser más grande que la presencia de Dios. Pero el hombre santifica, glorifica y hace, hermanos, que el dolor esté presente y que la presencia del Señor no llegue a los corazones. Esta mañana quiero, hermanos, en el nombre de Jesús, exhortarlos para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Pero ¿cómo la podemos reconocer? ¿Cómo la podemos reconocer en el dolor? Cuando Jacob, hermanos, se fue a buscar a su tío Labán, iba por las montañas solo, escondiéndose, hermanos, de los ladrones. De repente llegó al monte Moría, se acostó en una roca, tuvo un sueño, hermanos, espantoso, pero de bendición para su vida. Miraba que ángeles subían y bajaban del cielo. Y hermanos, cuando se levantó, identificó el lugar. Dice: no, esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y glorificó al Señor y le digo: Señor, si tú me bendijeres en mi camino, el 10% será tuyo. Y si tú me bendijeres y me trajeres a mi casa, yo daré el diezmo para ti. Y hermanos, pudo reconocer, hermanos, que esa era la presencia de Dios, que ahí estaba la casa de Dios y la puerta del cielo. Hermanos, nuestra disposición para buscar su presencia es muy importante. Qué increíble cuando viene alguna enfermedad, cuando viene alguna necesidad. Y hermanos, no podemos ir a la iglesia, no podemos acudir a Dios al servicio porque estamos enfermos. Imagínense, hermanos, Abraham, el hombre de la promesa de parte de Dios, de lejos ve venir a 3 personajes, los identifica y dice: el Señor está aquí. Tenía 3 días que se había circuncidado. El tercer día es el día más doloroso para los hombres cuando son circuncidados grandes, hermanos. Pero él se levantó, corrió, los atendió y le dijo: que no pase mi Señor de este lugar, porque por eso ha venido a este lugar, para que yo lo atienda, le lave los pies, les traiga comida, me siente con ustedes, coman queso, coman leche, voy a prepararles un becerrito y aquí vamos a estar contentos. Y dice que corrió y fue a asar, le dijo: haz unos panes rápidamente, y fue con su criado corriendo, escoge lo mejor que había en su ganado y lo sacrifica para el Señor. Reconocía la presencia de Dios. La prueba, la necesidad que te viene a tu vida, es Dios el que se está hablando. Es Dios
el que quiere tener misericordia. Es Dios, hermanos. Por eso esta mañana el texto dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Ese es precioso, hermanos. Te vas a enfermar, no importa. Dios está contigo, hermano César. Dios está contigo, hermana Isabel. Dios está contigo, David, Daniel, Carlitos, Chus. Dios está con nosotros. ¿No le dan gloria a Dios por eso? Hagan ruido, hermanos. Hagan ruido, dice Tyler. Hagan ruido. Aleluya. Acaba de meter un gol ahorita los Patriots. No se crean, hermano. Pero la gente está haciendo un ruido ensordecedor, un ruido espantoso. Serán sacrificios satánicos, se llevarán a cabo cultos satánicos durante el servicio del fútbol, pero la gente ni cuenta se dará. Los cristianos que irán, llegarán más fríos a sus casas, contentos porque ganaron o perdieron su equipo, tristes, y hermanos no se darán cuenta que han perdido la presencia de Dios. Y eso sí es triste. Porque lo más importante para nosotros como hijos de Dios es que Él esté con nosotros. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel. Y es que, hermanos, nuestro Salvador. Es nuestro Yeshua, es nuestro Jesús de Nazaret. Y teniendo eso, hermanos, pues ¿para qué queremos más? Amén. Desgraciadamente, hermanos, la presencia de Dios se ha ido de muchas iglesias. Hace muchos años, en los años 94, la presencia de Dios se fue de muchas iglesias. Entró un movimiento llamado el movimiento de la risa santa, también llamado la borrachera espiritual, o conocida también con la bendición de Toronto. Se llevó a cabo en la iglesia Vineyard Christian Fellowship, y hermanos, en ese lugar el pastor se pasó meses sin predicar, y la gente llegó a ese lugar a reírse, a carcajearse, a ser como perro, como gallinas, como animales salvajes, como jabalíes, y a eso le llamaron la risa santa. La bendición, según ellos, estaba con ellos porque estaban regocijándose en el Señor. ¡Qué blasfemia, hermanos! Risa, 3 meses. Risa, burlas, gritos, llantos. Hace una semana vino un amigo a este lugar, que cáncer terminal, se va a morir. Yo no lo vi, pero me dolió en mi corazón. ¿Creen que me voy a reír, hermanos? ¿Creen que vamos a estar riéndonos de eso? Oramos por otra persona en Los Ángeles, cáncer en el estómago. No es para reírse, hermanos. No es para reírse. Dios salió hace muchos años de muchas iglesias porque lo rechazaron, porque no les importó su presencia. Hoy quiero que te pongas de pie, que pases al altar. No importa que no sientas la presencia de Dios, no importa. Pasa al altar en estos momentos. No es tiempo de risa, no es tiempo de burla, no es tiempo de vanagloriarnos. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de pedirle perdón a Dios, de buscar su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Cierra tus ojos, abre tu corazón, dile al Señor: Señor, ni siquiera siento deseos de orar. Ni siquiera siento, Señor, abrir mis labios, porque mis iniquidades, mis pecados han turbado mi vida.
hay cosa más terrible ni más espantosa que perder la presencia del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque Adán y Eva, estando en el huerto del Edén, perdieron la presencia de Dios. Y cuando vino la presencia de Dios, tuvieron miedo. La presencia de Dios en nuestras vidas es lo más importante para nosotros. Cuando nos alejamos, cuando pecamos delante de Dios y se va la presencia de Dios, estamos en grave peligro. Doy muchas gracias a Dios por la vida, porque hace unos días que me vino una prueba a mi vida, sabía perfectamente bien que el Señor estaba conmigo. Doy gracias a Dios por la vida y gracias a Dios por la salud que Dios me ha dado. Para su gloria y su honra puedo decir que estoy bien gracias a Él y que no tengo ninguna secuela del estrón que yo sufrí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ha estado en mi vida. Siempre he dicho lo mismo, el Señor nunca me ha fallado y sé que no me va a fallar. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es el que nos da siempre la victoria. Y a ese Jesús necesito que tú pongas atención y que tú lo invites a tu corazón, a tu vida, para que Él sea tu guía y su presencia sea siempre contigo. Y como dice su palabra, aunque pases por las aguas no te inundarán, y si pasas por el fuego no te quemarán, ni plaga tocará tu morada, porque dice, yo soy Jehová, tu Salvador. Él es el Salvador de nuestras vidas. Él es nuestro Redentor. Él es el que nos ayuda en nuestras necesidades. Damos gracias a Dios por conocer a Dios, y doy gracias a Dios porque hay una identidad marcada en nuestras vidas. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, su presencia es muy importante para nosotros. No hay tinieblas, no hay dolor, no hay temor, no hay miedo, porque Jesús camina con nosotros. Como decía el canto, divino compañero del camino, tu presencia gozo ya al caminar, que siempre caminemos con Él y que su presencia siempre esté en nuestras vidas. Para todos mis cristianos que no sienten la presencia, para todos mis hermanos cristianos que no sienten la presencia del Señor porque se han alejado, en estos momentos es el mejor momento de orar al Señor y de recuperar su presencia, porque sin ella somos fácil presa del enemigo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, y este mensaje para todas las personas que tienen miedo, temor y fobias y depresión, acepten a Jesús como su Salvador personal. Él será el remedio para sus necesidades. Ustedes podrán sentir su presencia, entonces habrá paz y gozo en sus corazones y podrán gozar de una vida de bendición. Que el Señor les guarde, que el Señor los bendiga y que Él tenga misericordia de cada uno de ustedes. Dios les bendiga.